En este video vamos a calcular la ecuación paramétrica de una recta utilizando su propiedad de color dinámico. Y vamos a empezar colocando los puntos en la vista gráfica. Entonces tenemos el punto A, el punto G, y por esos puntos vamos a pasar una recta. Vamos a encontrar la intersección de la recta con el eje Y, que es el punto B. Todos sabemos que la ecuación de una recta la podemos escribir como y igual a la pendiente multiplicado por x menos x sub 0 más y sub 0. La pendiente la vamos a tomar con los puntos a g y x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas del punto B. Entonces nosotros sabemos que la pendiente va a ser el intervalo de delta de y sobre el intervalo delta de x. Entonces para eso vamos a trazar una recta. En este caso es una recta paralela al eje y que pasa por G. Otra recta paralela, pero ahora al eje x que pasa por A. Vamos a buscar su punto de intersección. En este caso es F. Y vamos a calcular el valor del intervalo o la distancia entre el punto F y G, que va a ser el delta de y el intervalo entre F y A, que va a ser el delta de X. Este sale de la diferencia de las coordenadas Y, 345 menos 2.08, que es el delta de Y, que me debe dar 5.53, y sobre el delta de X, que es 2.93 menos 7.64, debe ser menos 4.71. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos que esta es nuestra ecuación. Voy a escribir esta ecuación de una manera especial. Fíjense en lo que tengo acá. Tengo y, este es y sub 0, entonces lo voy a pasar al otro lado. Entonces me quedaría y menos 6.89 y lo voy a dividir por el delta de y. Entonces, ¿qué me queda a este lado? Me queda x menos x sub 0 sobre el delta de x. Esta igualdad la voy a hacer igual a una constante, de tal manera que esa constante la voy a ir cambiando en el tiempo y así voy a obtener las coordenadas x y y en cualquier instante de tiempo de la recta. Este es la forma paramétrica de esta ecuación. Aquí tengo dos ecuaciones. Cada ecuación contiene los valores de todos los puntos de la recta para x y para y, respectivamente. Estas expresiones son muy utilizadas sobre todo en física, donde trabajamos siempre con vectores de posición en el tiempo. Entonces necesitamos saber su posición en X, su posición en Y en un instante de tiempo. Entonces para eso vamos a definir un deslizador. Entonces tenemos un deslizador que tiene las siguientes propiedades. Tiene un valor mínimo de 0. Podría haberle colocado menos 2 para que llegara hasta por acá. Y un valor máximo de 13. O sea que estoy más o menos por acá. Con un intervalo de variaciones de 0.01 con una velocidad de 0.25 y lo dejamos oscilante, o sea que se mueva hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahora sí vamos a definir el punto de la recta de acuerdo con esta relación. Entonces, para encontrar el punto, me voy a centrar en cada una de las ecuaciones en forma independiente. Por ejemplo, para encontrar el valor de x. Entonces voy a definir un x1 que va a ser igual
al parámetro t multiplicado por el delta de x, que en este caso es 4.71, y le vamos a sumar la coordenada x del punto B, que en este caso vale 0. Entonces tengo la coordenada x1. Y ahora en forma independiente tomo la parte que corresponde a la coordenada y. Entonces se define en forma similar. T multiplicado por el delta de y le sumamos este término que es la componente y de b. Entonces vamos a ver esto en forma numérica. Entonces tenemos esta expresión acá. He llamado y sub t para relacionar el valor que toma y dependiendo del parámetro t igual. En este caso es la coordenada y de b. Entonces la estoy llamando y sub 0. O sea que este punto lo estoy llamando x sub 0, y sub 0. Más el delta de y multiplicado por el parámetro t. Entonces reemplazando para el valor que tiene ahora nuestra recta, entonces tenemos que y sub 0 vale 7.58, la de y vale 3.35 negativo, multiplicado por el valor que tenga el parámetro t, y nos da 3.23. Y en x tenemos x sub 0 que vale 0, el delta de y que vale 2,56 multiplicado por el valor de t, nos da 3.33. O sea que tenemos un punto por acá que debemos representar con x sub t, y sub t. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a representar un punto c por esas variables. Entonces lo tenemos acá. Y podemos observar que ese punto nos va a dar los valores de las coordenadas x y y en términos de t. Entonces, si yo lo animo, vamos a ponerlo en 0. Limpiamos. Le decimos que deje rastro por donde pase y podemos ver entonces cómo va cambiando de posición el punto C a medida que avanza t. Este concepto es muy importante en muchas áreas de la ciencia, sobre todo en física, en donde nosotros estamos representando siempre posiciones de un móvil en el tiempo. Entonces, para describir su trayectoria, utilizamos mucho este concepto. Lo vamos a ver ahora en forma vectorial. Entonces, para representar el vector direccional, o sea, que nos diga la dirección o la inclinación o la pendiente que tiene la recta, entonces voy a utilizar un vector que va de A a G. Entonces tengo ese vector que lo voy a llamar el vector V. La posición siempre la representamos con respecto a un sistema de referencia. En este caso va a ser el origen de coordenadas. Entonces vamos a colocar un punto en el origen de coordenadas que se llama H y va a tener como coordenadas 0, 0. Entonces pongámosle en propiedades que nos muestre su valor. A mí me gusta llamarlo O para que indique origen. Entonces tenemos el origen de coordenadas y vamos a representar su posición por un vector que lo llamamos vector de posición. Entonces que va del origen hasta el punto y lo vamos a llamar R. Entonces tengo acá el vector R.
Vamos a ponerlo bien en negrita para que lo visualicemos y lo vamos a acercar a nuestro vector. En realidad yo lo puedo integrar a este vector. Entonces en propiedades le digo que use el rótulo. Es el texto. Necesito saber ese texto qué número tiene. Bueno, entonces yo creo que es el último. Vamos a decirle, estamos en el 3, en el 14. Entonces le decimos que tome el rótulo. Sí, ahí está. Y entonces el vector, le decimos que lo oculte. Objeto no visible. Y así cuando lo animemos, entonces la marquilla sigue el vector. Entonces tenemos el vector de posición y tenemos un vector direccional que nos da la inclinación. Y ahora sí podemos definir entonces el vector en términos, fíjate que él empieza en el punto B. Este punto, que tiene coordenadas X y Y, también nos representa un vector que lo podemos dibujar, que va desde acá hasta el punto B. Y lo podemos llamar el vector B. Ya tenemos un vector de posición inicial, que va a ser B, entonces ahí considere, y el otro vector que me va dando la posición, pues se llama vector de posición. Y eso entonces me permite escribir la ecuación paramétrica en forma vectorial. Y en ese caso, entonces lo escribiríamos así. Sería el vector R, que es el vector de posición, va a ser igual al vector inicial, que en este caso fue B, que indica la posición inicial, más el vector que direccional multiplicado por T. Entonces sería T que multiplica al vector direccional B. Y la tenemos acá. A mí me gusta, estoy más acostumbrada a que este punto inicial se llame P. Entonces vamos a cambiarlo por P. Y entonces acá hago el cambio en mi definición de texto por P. Y lo vamos a poner un poquito más que se vea mejor. Y entonces tengo la expresión vectorial para la posición, me representa la posición del punto en el espacio a medida que cambia el parámetro T. Entonces, démosle animación. Bueno, y ahora me voy a centrar en la representación de esta recta, pero aplicándole color dinámico. Antes de que se me olvide, es mirar las ecuaciones de la recta. Pero nosotros obtuvimos esta ecuación, que es esta. Pero GeoGebra, cuando yo le dije que me pintara la recta, él ya internamente me coloca la ecuación de esa recta. Entonces vamos a ver en valor. La ecuación de esa recta dada por GeoGebra fue menos 1.31x más 7.58. Y la ecuación que yo tengo es también exactamente la misma. Entonces, yo me puse a hacer todos estos cálculos para mostrar exactamente cómo encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, me voy a centrar entonces en el color dinámico. Entonces podemos ocultar ya parte de la parte vectorial. Vamos a ocultarla y limpiamos la pantalla.
Ya en un video anterior yo había calculado la distancia de un punto a una recta. Entonces voy a tomar un punto cualquiera. Entonces un punto que lo llame D, que tiene por coordenadas -1,75 y 6,25. Pero ese punto yo lo puedo poner en cualquier parte. Entonces, dejémoslo ahí. Y voy a ocultar la etiqueta. De ese punto lo voy a dejar fijo. Vamos a recordar la solución que se obtuvo de la distancia de un punto a una recta, que fue esta. Esa distancia está dada por la recta paramétrica y dividido por los coeficientes de x, que es a al cuadrado, más el coeficiente de y, que es b al cuadrado. Entonces nos está dando esa distancia dependiendo del parámetro d. Vamos a dejarlo ahí y vamos a verla visualmente. Entonces, para eso voy a crear en la hoja de cálculo, a partir de un punto, en este caso, por ejemplo, va a ser un punto que lo voy a llamar B1, que va a dejar rastro. Entonces voy a crear una columna de puntos que lo acompañen. Así podemos crear un escáner formado por una columna de n puntos que vamos a colocar entre B1 hasta B sub n, y estos puntos van a estar muy próximos, se anidan automáticamente mediante un mismo deslizador, procediendo a un avance horizontal píxel a píxel. Entonces veamos cómo se hace eso. Voy a trazar una recta que parta de D y llegue a la recta paramétrica, cortándola en un ángulo de 90 grados. Vamos a encontrar su intersección y vamos a dibujar un segmento entre este punto B1 y este E. Ese segmento lo hemos llamado D y tenemos la longitud del segmento, que es de 0,98. Voy a ocultar esta recta y entonces observen cómo la vamos a mover. Entonces, para eso, en la columna A vamos a enumerar los puntos. Aquí tengo el 1, acá tengo el 2. Entonces, halo, por ejemplo, aquí tengo 6 puntos. Entonces está el 3, el 4. Entonces se va incrementando. Y en B vamos a las propiedades. Entonces vamos a definir el punto B como el punto D, que voy a dejar fijo, no lo voy a mover, que va a mover es B. Y se va a mover agregándole otro punto que tiene como coordenada X el parámetro D, o sea, el deslizador, que lo tengo por acá abajo. Vamos a ponerlo acá. Entonces la variable X es el deslizador, este, y la variable Y es el valor que tenga A1. En este caso, como estoy hablando de B1, entonces el que tenga A1, con signos negativos para irlo decrementando. Y para que no quede muy distante de B1, entonces lo dividimos, porque si no quedan espacios en blanco. Y yo quiero que queden continuos. Para darle color, entonces vamos a avanzado, introducimos esta ecuación, que no es más, todo esto es la distancia del punto a la recta. Y ahora voy a explicar este pedacito, por qué lo colocamos. Entonces primero vamos a ver la distancia. Vamos a moverlo. Quiero moverlo con una velocidad muy pequeña. Aquí le voy a agregar un 0 para disminuir la velocidad y poder observar.
Entonces observamos que aquí tiene punto 98. Le vamos a decir que se anime y vemos que empieza a disminuir la distancia. Entonces el punto B1 que va acá llega un momento en que corta a la recta y esa distancia entonces se hace nula. Ahí la voy a parar. Se va en punto 5. Como lo puse muy despacito, entonces voy a tener paciencia para que llegue allá. Ya casi. Eso. Me falta un poquitico acá, me falta otro pasito. Y la distancia es cero. Entonces el punto está sobre este. Recordemos el formato de colores de GeoGebra. Está en un intervalo entre 0 y 1. 0 es negro y 1 puede ser uno de los tres colores básicos que son rojo, azul y verde. Por ejemplo, yo he escogido el verde para esta recta. Entonces, para que salga el verde se necesita que esta expresión que vamos a colocar deba ser igual a 1. Entonces debo convertir esta expresión que es 0 en una expresión que me dé 1. Y la más fácil es trabajar con exponenciales que podrían trabajar en otra base, la 2, la 3, cualquiera. Pero en exponenciales porque es que la exponencial tiende muy rápido cuando la variable, que en este caso es la distancia, se hace 0, entonces esto se hace 1. De la expresión que voy a utilizar es la exponencial a menos valor absoluto de la distancia entre B1 y esta recta. Entonces, si esto vale 0, entonces queda E a la menos 0 que es igual a 1. Y ahí entonces el color debería ser el verde. Eso quiere decir que vamos a introducir en las propiedades de B1, en la parte avanzado, vamos a introducir esa expresión E elevado a menos el valor absoluto y esta es la distancia de un punto a la recta. Los otros dos colores pueden ser 0. Estos valores los colocó GeoGebra, pero son muy cercanos a 0, entonces no van a cambiar mucho. Y de esta manera nosotros hemos colocado ya 174 puntos que van a barrer esta pequeña pantalla. Entonces vamos a animarla y vemos cómo va apareciendo el color verde sobre la recta. Voy a desactivar la recta. Entonces, como podemos observar, la parte más intensa del verde es cuando exactamente el término exponencial se convierte en 1. Bueno, lo hace tan rápido que nosotros aquí, cuando pasa esto por 0, tendríamos que ver un 1, pero lo tenemos a una buena velocidad, entonces no lo detectamos. Bueno, jóvenes, si les gustó, suscríbanse a mi canal y guarden este video porque va a ser la base para dibujar todas las rectas notables que encontramos en la geometría. Nos vemos en la próxima. Chao.